se vayan integrando las personas que nos acompañan y darles la bienvenida a las personas que nos escuchen después de hoy, que nos escuchen ya sea a través de la grabación en YouTube o a través de la grabación en el podcast de Prácticas Restaurativas y Sabidurías Colectivas, pues también darles la bienvenida. A mí me parece que es como mágico esto de que nos escuchamos en otro espacio-tiempo, es como una cosa de ciencia ficción, pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Claire de Meserville, soy especialista en involucramiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Es mi alegría compartir estos espacios mensuales de webinarios abiertos a la comunidad junto con Lindsay Tencio, directora del Centro Integral de Resolución de Conflictos CIREC, que se adscribe al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, y pues el día de hoy con el doctor Héctor Valle, que nos acompaña para hablar sobre narrativas en justicia restaurativa. Así que qué gran alegría, qué gran emoción. Antes de comenzar y que Lindsay les hable un poquito más de Héctor, ya para escuchar a Héctor, que es la persona pues de la que hemos venido a conocer, a escucharle y aprender, les voy a poner en el chat un link y ahorita les voy a mostrar en qué consiste. Si ustedes hacen clic en el link que está en el chat, o bien si siguen la ruta que les voy a mostrar aquí en pantalla, que es entrar a menti.com y utilizar el número 57157354, 57157354, ahí ustedes van a ver una presentación. Para las personas que nos están escuchando después van a encontrar también un botoncito en la descripción para ver lo que estamos viendo ahorita. Esta frase es de Héctor que dice: las narrativas en justicia restaurativa se navegan, se exploran, se deconstruyen. Conocer a una persona es como leer un libro, ver una película, es encontrar tramas, sobresaltos, actos de profundo amor y también daños, reparar nuestras historias, y las de otras personas. A veces suena a libertad. Entonces, con esta frase, y mientras vamos iniciando, lo que yo quería era pedirles que compartamos y construyamos en conjunto esta comunidad que estamos aquí reunidos a través de la virtualidad, una nube de palabras con base en esta pregunta. Y si ustedes se meten al enlace de Menti y usan el código, ahí les va a salir dónde poner sus palabras, sus respuestas y que vayan apareciendo. En espacios restaurativos, ¿qué es lo que nos ofrecen las historias de cada persona involucrada? En los espacios restaurativos, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Las historias de cada persona involucrada. Y tal vez para mostrarles, yo puedo entrar a través de otra pestaña de mi navegador o puedo entrar a través de mi teléfono. Si yo entro a menti.com, que es el enlace que ustedes ven allí, y allí pongo el código que ustedes pueden ver, que es el código 57157354. Ahí ustedes van a poder ver la pregunta y el espacio para enviar sus respuestas. Y ya vemos algunas que están llegando. ¿Qué nos ofrecen las historias? Nos ofrecen empatía, comunicación, solidaridad, restauración, catarsis, comprensión, comunidad. Así que bueno, les dejo la pregunta abierta. Sigan enviando sus respuestas. Vamos a estar aquí un rato, así que continuemos alimentando esta nube de palabras y vamos a regresar a visitarla cuando ya estemos cerca de escuchar las preguntas y respuestas que tengan para Héctor después de su presentación. Pero vean qué bonita que se va alimentando, ahí yo la veo creciendo. La palabra empatía la veo en el corazón porque veo que varias personas la han enviado. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y le paso la palabra a Lindsay para que nos presente a nuestro invitado. Gracias, Claire. Bueno, muchísimas gracias a todos las que nos acompañan hoy. De verdad que nos ilusiona muchísimo poder abrir estos espacios todos los meses. Creo que ha sido un reto también para nosotras poder coordinar estos espacios y bueno, y decirle a Héctor que estamos sumamente honradas de que hayas aceptado la invitación. Es un privilegio tenerte hoy acá y compartir de tu experiencia, escuchar, aprender de vos, y creo que eso es maravilloso, siempre tener la oportunidad de aprender de los colegas que están trabajando sobre este tema tan importante, tan valioso, que llevamos, creo que con una ética especial, ¿verdad?
y un cuidado particular. Entonces, muchísimas gracias, Héctor. Tal vez decirles antes de presentar a Héctor que tenemos 2 botones en los cuales les invitamos a que participen. Tenemos el chat, que nos encantaría poder saber de dónde nos están viendo, de dónde nos acompañan, ¿verdad? Tal vez nos ponen su nombre y saber de dónde se están conectando. Esta maravillosa oportunidad que nos da la virtualidad nos permite, bueno, que estemos desde cualquier lugar del país viéndonos, escuchándonos, aprendiendo. Y eso, bueno, eso hay que rescatarlo. Hay otro botón que son 2 globitos y ahí les vamos a invitar a que mientras Héctor va exponiendo, ustedes puedan dejarnos las preguntas que van surgiendo. Y de esa manera vamos a poder al final tomar un tiempo de consultas y respuestas de manera más ordenada y que no se nos pierda ninguna, porque todas van a ser súper importantes y valiosas y no queremos que se nos vaya a escapar ninguna. Entonces, por favor, preguntas, hacerlo en el globito que dice preguntas y respuestas, y los saludos y saber de dónde nos están viendo en el chat normal que ya conocemos en esta plataforma. Voy a permitirme leer y voy a hacer un resumen, ¿verdad? De nuestro panelista de hoy, y va a ser un mega resumen porque tenemos un gran facilitador hoy acá con nosotros, un colega que hemos venido siguiendo y que admiramos muchísimo, y que antes de empezar hablábamos, bueno, ya con más de 18 años de estar en este proceso de restaurativa, de círculos, ¿verdad? Y estaba leyendo que hasta más de 15 años de procesos psicoterapéuticos. Entonces tenemos mucho que decir de quien nos acompaña hoy, pero yo voy a hacer solamente un repaso. Cuando él exponga vamos a ver también su experiencia plasmada en cada una de las presentaciones que nos va a realizar. Entonces, bueno, el doctor Héctor Valle es licenciado en psicología del área clínica por la Universidad Regional del Sureste. Cuenta, como les decía, con más de 15 años de experiencia terapéutica y ahora puedo decir con 18 años de facilitar procesos restaurativos y círculos de paz. Entonces, ahora lo agregamos también a esta bella presentación. Héctor es capacitador en temas de mediación, de justicia restaurativa, especialista en círculos de paz, en psicoterapia para diferentes institutos, organizaciones, como por ejemplo el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, que hemos conocido como IDEJURE, la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y también el Consejo Certificador de Psicología Forense. Héctor ha sido formador de personas mediadoras y facilitadoras en diferentes estados del gobierno de México, que no voy a mencionar en este momento, pero que son muchísimos, y también de diferentes países como Honduras, como Brasil, Perú, España. Y bueno, yo ya acompaña en este panel a Costa Rica. Entonces, hay un país más ahí en el que vas a poder estar sumando, Héctor. Ha sido entrenado en temas de mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa por diferentes referentes en este tema. Y por mencionar solamente algunos, podríamos decir Kate Pranis, Sarah Kopp, Howard Ser y muchísimos más que han sido sus maestros y que, bueno, hoy a través de ese aprendizaje que en algún momento obtuvo, viene a compartirnos un poco sobre este tema de las narrativas. Entonces, esta es una brevísima presentación de nuestro panelista de hoy y Héctor, te daríamos la palabra para poder escucharte atentamente. Ok, muy bien. Muchas gracias por tan linda presentación, por el recibimiento, por la charla previa, que fue muy rica, que me hicieron acordarme de cosas muy lindas. Y bueno, antes que nada, algunas cuestiones importantes. Es posible que escuchen voces porque estoy en mi casa y la virtualidad me visita en mi casa, no puedo acallar a mi familia porque me parece que tienen todo el derecho ellos y ellas de estar aquí en la casa más que yo de dar conferencias, pero no quise salirme. Entonces, si escuchan una vocecita por ahí, se llama Alejandra y es mi hija hermosa, y si escuchan una vocesota es Ivonne y es mi compañera que también siempre andan por aquí en la casa dando vueltas y haciendo también sus propias actividades. Por favor, siéntanse la confianza de preguntarme lo que sea. No tengo todas las respuestas y creo que algo que sí quiero comentarles es que no tengo la razón. No tengo la razón en todo lo que voy a decir. Lo que voy a decir es cómo vivo yo las cosas, cómo me he aproximado yo a los conocimientos restaurativos, pero en ningún momento pretendo que mis ideas sean colonizadoras. No pretendo tener la razón y decir cómo son las cosas, sino pretendo
que nos conozcamos y nos acompañemos en estos procesos, en este platicar, en este hablar sobre justicia restaurativa, en este hablar sobre círculos que estábamos platicando ahorita un poquito antes de entrar, y en esto que ha ido permeando en mi vida, en mis conocimientos, en mi forma de acercarme a los procesos restaurativos. O sea, realmente esto es una charla un poco de desde dónde veo yo los procesos restaurativos, cómo los entiendo y cómo, y bueno, compartirles un poquito desde ahí, ¿no? Desde los que les decía yo a Claire y a Lindsay, desde los viejitos, cómo vemos esto después de que hace muchos años empezamos a hacer esto, ¿no? De que empezamos a meternos en todas estas cosas. Entonces, pues, cualquier cosa, ya saben, estoy a sus órdenes, por favor, contáctenme. Si me estoy pasando de tiempo, si me estoy metiendo en algún problema, por favor, con toda confianza, díganmelo. Bienvenidos y bienvenidas a las 50 personas que están, 60, no sé ya cuántas van. Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén aquí. Por ahí vi a mi querido José que andaba conectado y Laura, un abrazo enorme, amigos de México, amigas de México, también gente de Costa Rica, qué rico. Y bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla para empezar a platicar un poquito sobre esto. Para mí de repente el hablar de narrativas es simple y es complejo, porque hay que entender, ¿sí?, mucho qué son las narrativas, qué es eso de la narrativa. Porque muchas veces tendemos a simplificar, ¿sí?, lo que son las narrativas en afán de hacer más digerible el proceso. Y una de las cosas que hacen mucho las narrativas es no simplificar. De hecho, mi querida maestra Sarah Kopp dice que hay que complejizar los discursos de las personas. Que el gran problema, dice Sarah, que tenemos todos y todas las personas que tejemos conversaciones, es que tendemos a simplificar nuestras conversaciones. Dice, queremos hacer conversaciones directas, simples, pequeñas, y esas conversaciones así dejan fuera demasiados lugares importantes que deberíamos de estar tocando. Por eso, la propuesta siempre es complejizar las conversaciones. Pero si se dan cuenta, eso es contracultural. No vivimos en una sociedad, en un mundo que esté como que muy acostumbrado a complejizar las cosas, ¿verdad? Queremos simplificarlas. A mí me ha pasado mucha gente que de repente tengo en cursos que lo que me dicen es, tú enséñame la herramienta, ¿no? Yo no quiero saber qué son las emociones, yo lo que quiero saber es la herramienta para trabajar la emoción. A mí dame práctica, ¿no? Y de repente tenemos como muchas cosas metidas en la práctica. Y no es mala la práctica, solo que creo que la mejor práctica es aquella que se basa en una buena teoría. Entonces, creo que de repente hay que entender la importancia de pensar desde las narrativas. Evidentemente, esta es la metáfora, es una metáfora que elegimos para ver el mundo. O sea, podemos elegir una metáfora o un discurso como el humanismo, podemos elegir un discurso como lo sistémico, podemos elegir un discurso, uno de esos discursos es la narrativa, otro de esos discursos es la reparación del daño. Para mí estos dos discursos se mezclan muy bien, se juntan muy bien y crean un lugar muy importante a la hora de hacer procesos, a la hora de tener una práctica, a la hora de acompañar a las personas en lo que es difícil. Y eso es un poquito lo que vengo a platicarles, la importancia de las narrativas en la justicia restaurativa. No soy el primero que lo habla, desde el Instituto Taos ha habido gente que lo ha hecho. También podemos encontrar en un libro que se llama Intersection Stories de un instituto de Nueva Zelanda, donde también se habló un momento de esto, pero creo que también tenemos que retomarlo desde nuestros conocimientos latinoamericanos, porque en Latinoamérica tenemos una gran tradición de la narrativa, ¿sí? Y creo que desde ahí tenemos que empezar a comprender. Si lo pienso complejizar, avísenme, y también no se trata de que sea tan complejo que nada más yo me entienda, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ir entendiendo es que existen discursos, ¿sí? ¿Qué es un discurso para entenderlo aquí, en este contexto? Un discurso es una verdad que le ganó a otras verdades
y se puso como una verdad absoluta, ¿sí? Se convirtió en dominante, colonizó, aplastó a otras verdades que venían con ellas y se convirtió en lo real, lo dominante. Para poner un ejemplo muy latinoamericano, lo que nos sucede con la conquista de América, ¿sí? Es que llegan los españoles, personas de España, llegan estas personas de España, porque no son todos los españoles, ni es esto de España, llegan estas personas de España que llegan específicamente a América y nuestras creencias religiosas politeístas son aplastadas y se impone un discurso dominante. Eso es un discurso dominante, un discurso que le gana a otros. Pero en ese sentido tenemos muchos discursos dominantes. Por ejemplo, discursos sobre el machismo, pues son dominantes, ¿verdad? Muchas veces ganan. Sí, los hombres también sufrimos violencia, las mujeres también asesinan y bueno. Hay otros discursos dominantes que tienen que ver con la moral. Por ejemplo, una mujer que usa minifalda, ¿sí? Es un discurso que tiene que ver con la moral y es dominante, aunque algunas personas ya se resisten a estos discursos, hay una gran cantidad de moral dominante en ese sentido. Discursos dominantes como, por ejemplo, desde la ciencia lo podemos ver, ¿no? Cuando todavía todos nuestros aparatos psicológicos están medidos por tradiciones anglosajonas como Estados Unidos y dejamos de lado todos nuestros aparatos alternos o los discursos alternos de salud mental, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención. Eh, yo cuando me gradué como psicólogo me sentía un gran psicólogo, me fui a una comunidad, ¿sí? Y me dicen, oiga, ¿usted es psicólogo? Digo, sí. ¿Nos puede usted ayudar? Claro, con todo gusto. Soy el psicólogo. Entonces me sentía yo, don chingón, perdón por la palabra, eh, y llego y me dice, es que la niña tiene tiricia. Es una chica adolescente que tenía tiricia. Y en ninguno de mis mendigos apuntes de psicología venía qué diablos es la tiricia. Y entonces me empezó a entrar así como, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Esto qué es? Y entonces empecé yo a ponerme nervioso, dije, bueno, que no sé qué, que hay que averiguar, porque esto suena a depresión, que a lo mejor. Y una señora, sí, estaba yo en la Mixteca oaxaqueña, yo soy de Oaxaca, y le estaba en la Mixteca oaxaqueña, dice, no se desesperó la señora, dice, véngase. Nos fuimos la niña, la señora y yo, por el monte, y la señora le indicó a la niña que fuera recogiendo flores amarillas. Y la niña empezó a recoger flores amarillas. Cuando llegamos junto al río, la señora le dijo, suelta toda tu tiricia con las flores. Deja que el río te lave la tiricia. Y la niña respiró profundo, abrazó sus flores y las lanzó al río. Y hizo esto. Y la tiricia se fue. Y yo dije, en la torre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer allá en mi ciudad donde no tenemos ríos cerca si nos ataca una plaga de tiricia? O sea, mi pensamiento siempre seguía moldeado por estos discursos dominantes, ¿sí? Que no son malos, ojo, no estoy diciendo que sean malos, simplemente son los que en este momento dominan nuestro mundo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no existan los discursos alternos. Los discursos alternos son todos esos discursos, pensamientos, esperanzas que dejan fuera los discursos dominantes. No es malo tomar penicilina y pertenece a un discurso dominante, pero tal vez el propóleo también tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a combatir las infecciones, aunque no sean medicina alópata. Y hay estudios que nos lo pueden probar. No estoy rechazando la ciencia, estoy diciendo que podamos poner atención a todo lo que hay. Y que hay veces es absurdo estar discutiendo entre cuadradeces científicas o discursos que nos ayudan de otra manera. Particularmente soy una persona que es atea, no creo en Dios, pero también comprendo la importancia, cuando he trabajado con colectivos de familiares de personas desaparecidas, la importancia de la espiritualidad, sin la cual mucha gente no podría mantenerse fuerte y seguir adelante. Y me han dado unas lecciones que
Se las agradezco eternamente. Entonces, los discursos dominantes son los que ganan, los que se establecen como verdades. Pero ojo, también hay discursos dominantes en mí como persona, no solamente los que tomo de la sociedad, sino empieza a haber discursos dominantes en mí. Resulta que me veo en el espejo y tengo un claro, me grabaron aquí en la cabeza que una persona guapa es de piel clara, ojos azules, cabello güerito, nariz chiquita y para arriba, ojos grandotes. ¿Sí? Y yo me veo en el espejo y digo, sí, pues no, ¿verdad? Así como que le busco y no. Entonces, ese discurso dominante que está en la sociedad se mete en mi cabeza y me hace observarme a mí mismo como una persona no guapo. Y a pesar de que llega alguna compañera muy linda y me dice, no, pues es que feo no estás. Pero tampoco me dijo guapo. Y empiezo a alimentar discursos en mi cabeza, narrativas, que voy construyendo como verdades absolutas. Cuando hay bellezas alternativas, ¿verdad? Nuestra belleza indígena en todo Sudamérica es maravillosa, en todo Centroamérica, pero no la vemos muchas veces, ¿sí? Entonces, los discursos dominantes, ¿sí? Aplastan, desaparecen, invisibilizan los discursos alternos. En el caso de la justicia, pensamos que justicia es castigo, ¿sí? Todos entendemos justicia como castigo. Y no nos ponemos a pensar que existen otras formas de expresión de la justicia. La justicia como necesidad, hay otros lugares que tienen la justicia. Yo siempre les digo a las personas, ¿ustedes le han preguntado a su pareja, oye, ¿tú sientes que nuestra relación es justa? O a nuestros hijos, nuestras hijas, oye, mi amor, ¿será justo cómo te trato? ¿Será justo cómo me tratas? A nuestros compañeros de oficina o a nuestros jefes, ahorita tenemos una revolución y todo, ¿no? A nuestros jefes y jefas, oiga, jefe, no siento que me trate usted con justicia. ¿Qué pasaría si la justicia dejara de ser algo a lo que no accedemos y se volviera una forma, un contenedor de nuestras conversaciones? ¿Qué pasaría si la justicia se volviera una de las guías que yo tuviera para poder charlar con Claire o con Lindsay, que son quienes estoy viendo aquí en la pantalla? Que antes de empezar la conversación con ellas yo estuviera pensando que esta conversación sea justa. Y dice Kate Pranis, mi gran maestra, dice, cada vez que estamos con una persona es una oportunidad de crear justicia. Por eso a mí, como a Virginia Domingo, como a Viole, nos gusta mucho hablar de justicia restaurativa, ¿sí? Porque pensamos que tenemos que llevar la justicia donde no la llevamos generalmente. Que tenemos que sacar la justicia de los tribunales, de la fiscalía, tenemos que llevarla a las escuelas, tenemos que llevarla a las familias, tenemos que llevarla a las iglesias, tenemos que llevarlo ¿sabes qué? Al juego de fútbol de la cuadra. No sé cómo sean por allá en sus países, pero aquí en México de repente en la cuadra se arman las retas entre los chavos, ¿no? Uno saca el balón, otro 2 piedras, otras 2 piedras, se arma la reta aquí en la calle, y a ver, gol, y a ver, y de repente ya se encabronaron y se van a pelear. Y si ponemos la justicia al servicio de esa cáscara de fútbol callejera, la justicia al servicio del arte, de la ciencia, creo que habría cambios muy interesantes. Hay discursos dominantes entonces que vienen desde lo que llamamos el poder tradicional, las imposiciones, ¿verdad? Esas mamás, esos papás que traen una moral muy rígida y que nos educan así en cuadradito. ¿Qué tal nos educan, no? De repente, como calladita te ves más bonita, le decían a mi prima. Y mi prima se encabronaba, ¿no? No quiero estar calladita, pero si no, no me veo bonita. ¡Qué horror! ¿Sí? Esos son discursos dominantes que vienen impuestos por la tradición, pero hay discursos dominantes que vienen desde el poder moderno. Y estos son muy preocupantes. No voy a profundizar en esto, pero siempre tengan en cuenta esto. Estos son los discursos seductores, como por ejemplo, no sé qué tanto anda en Sudamérica, pero aquí en México hubo una onda de
una onda de ser empresario, ser emprendedor. Entonces tú tienes que emprender negocios. Hubo una onda de individualidad pura, salvaje, donde dicen tú eres excelente, tú eres único, tú puedes ser lo que quieras. Y no es así. Tú puedes ser lo que quieras si tienes las condiciones sociales, económicas, educativas para hacerlo. A ver, yo reconozco, soy un hombre, soy heterosexual, soy letrado, tengo mucho poder. Muchas de las cosas que digo son tomadas como discursos dominantes desde el poder moderno, son seductoras. Aparte las hablo bonito, ¿no? Pues peor, ¿no? Yo estoy consciente de eso. No rechazo mi privilegio. Me hago consciente de él. Pero ¿cuántas veces esos discursos dominantes vienen desde el Facebook, el TikTok? ¿Sí? En su libro de las no cosas, Byung-Chul Han empieza a decirnos que hay dos tipos de información peligrosa, dos tipos de información, la información que nos construye, pero la información que nos destruye. Hay tal carga de información en este momento que llega a ser destructiva. Hace rato tuiteaba una querida prima que dice, mucha gente cree que la Tierra es plana. Tenemos una pandemia que no termina y está a punto de reventar una guerra. Dice, ¿en qué época estamos? Porque este discurso lo teníamos en la Edad Media, ¿no? O sea, estaba a punto de romperse la guerra, teníamos una pandemia que nos estaba matando y aparte creíamos que la Tierra era plana. ¿Cuánta información? Tanta información. Ahora ya no es un problema de información, sino de qué hacemos con tanta información. Entonces esos discursos dominantes aplastan, ¿sí? Los discursos alternos. Yo recuerdo haber leído alguna vez cuando era muy joven un libro que se llamaba, perdón por la grosería, Cómo ser huevón, flojo y tener éxito en la vida. Y era un libro maravilloso, de verdad maravilloso, porque te decía, no se trata de no ser flojo, se trata de aprender a hacerlo sin que te cueste trabajo ser flojo. Qué interesante forma de verlo. Entonces, las personas las conocemos a través y las vemos como historias. Somos las historias que contamos de nosotras mismas, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues cuando sucede un evento, fíjense, este es un evento que sucede. Yo les voy a contar rápidamente que soy hijo de madre soltera. Nací en medio de 3 iglesias católicas, ¿sí? Un sobrino nieto de un sacerdote, sí, sobrino bisnieto de un sacerdote, y mi mamá sale embarazada. Fíjense cómo lo voy a decir, sale embarazada. Se enamora de un médico, el médico no se hace responsable. Mi abuela, indignada con esos discursos dominantes de que las mujeres no valen si se embarazan, la corre de la casa. Mi abuelo, un hombre con una sabiduría impresionante, dijo no, ella es mi hija y esta es su casa, aquí no se va. Y ahí nazco yo, ¿no? En medio de 3 iglesias católicas, ¿sí? Me llevan a la primaria, y es una primaria muy feliz. Cuando de repente me preguntan que por qué tengo el nombre que por qué tengo el nombre de los apellidos de mi mamá, ¿sí? Que por qué tengo los apellidos de mi mamá. Y digo, pues porque soy hijo de mi mamá, ¿no? ¿Y quién es tu papá? No, pues no, ni idea, ¿no? Y entonces mandan a llamar a mi mamá, eran otras épocas, eran los años 70, 80, que mi mamá tiene que ir a explicar que se enamoró y se embarazó y no se quedó y que la fregada. Híjole, yo llegué a tener un coraje con mi padre. Si mi padre es un idiota, cuando yo lo vea lo voy a asesinar, lo voy a golpear, porque me descuidó, porque hace llorar a mi mamá. Solo de mi madre, ¿sí? Y gané mucho rencor, ¿sí? Tuve mucho rencor con mi papá. Este es el relato del yo. Esto es lo que yo cuento de mí mismo. Y lo que cuento de mí mismo se convierte en una realidad, en un discurso dominante en mi vida. Y empieza a permear en todas mis áreas. Entonces, cuando yo me considero no guapo, cuando me considero feo, empiezo a actuar como feo, empiezo a vivir como feo, empiezo a hablar como feo, porque ya me considero feo. No se trata, ojo, de llegar frente al espejo y decir,
tú eres maravilloso, tú eres hermoso. No, 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 sino se trata de comprender cómo ese discurso se ha metido en mi cabeza y me ha hecho comportarme de determinada manera. Somos agente y objeto de lo narrado. Agente porque lo contamos y objeto porque contamos sobre nosotros, nosotras. Yo cuento una historia sobre mí, que soy hijo de madre soltera, y estoy siendo el agente, quien lo cuenta, pero soy el objeto, estoy hablando de mí. Y por lo tanto, esta paradoja de mientras más hable de mí, más voy a seguir haciendo y creando esta historia sobre mí. Y entonces, ¿qué es lo que va sucediendo, verdad? Entonces, toda historia que contamos es una fotografía incompleta. Porque por más que yo me esfuerce, ahorita que les contaba yo esta historia de que soy hijo de madre soltera, después conocí a mi papá, me cayó más o menos, después no me cayó bien. La sangre no llama en mi caso es muda o no sé, pero es un hombre que no quiero tener una relación con él. No. Es mi progenitor y de repente me mandaba pornografía, ¿no? O sea, no es alguien con quien yo quiera estar. Pero lo que aprendí que se me hizo muy interesante y que me alumbró la narrativa fue que un día me di cuenta que soy quien soy gracias a él. Gracias a que se fue. El que no haya estado a mi lado me permitió crecer con una mujer bien chingona, que se llama Edith Valle, que es mi mamá, que era feminista en los años 70 en Oaxaca, en un estado cerrado, luchando contra todos, que mi mamá un día me subieron en un aparato de la feria y no me querían bajar. Cuando mi mamá se acerca a reclamarle al señor, el señor le saca una pistola y mi mamá tenía tanta fuerza que le quita la pistola a un tipo y lo obliga a bajarme de un juego. Y recuerdo ir caminando con mi mamá y mi mamá agarra la pistola y la deja así en una maceta, un macetero, ¿no? La pistola a un tipo, ¿no? Con un tío maravilloso que es una persona homosexual, pero que me enseñó el arte, la danza, el cine, y todavía me puedo sentar con él a tener charlas gigantescas sobre Pedro Almodóvar. Me enseñó la poesía, carajo. Un día me despertó y me leyó un poema de Benedetti y dije, ¿qué es esto, no? ¿Quién se atreve a hablar de esa manera y moverme las emociones? Entonces, yo soy quien soy, porque mi fotografía completa es que sí, no tuve papá, pero tuve una madre y un tío tan chingones que me dieron tanto amor, que me abrazaron con tanto cariño, que me volví esta persona que soy y que me caigo muy bien. Me gusta lo que hago, me doy días de descanso, viajo, tengo una nena hermosa, una esposa que adoro, me invitan a dar charlas como estas y me emociono. Entonces, me caigo muy bien, mi fotografía completa no es que no pasó el hecho de ser hijo de madre soltera y que me hayan criticado y que me hayan ofendido por eso, sino mi fotografía completa es que eso existió, pero también existió esta historia alterna, la verde, en donde yo también soy quien soy porque no estuvo a mi lado, no tuve que estar peleando con él, ni estar discutiendo, ni convencerme de que era lo correcto ni lo incorrecto. Esa es la narrativa. Somos las historias que contamos de nosotros mismos, pero como países, como comunidades, somos las historias que contamos como comunidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros mismos nos decimos, somos tercer mundo? Pues aguas, ¿no? Estamos contando historias de nuestro tercer mundo con selvas maravillosas, ríos impresionantes, playas majestuosas, que todos nuestros anglosajones vienen aquí a verlas. Y nosotros decimos, somos tercer mundo. Esa es una historia, pero no es toda la historia. Somos comunidades fuertes, estamos unidos. Podemos rescatarnos a nosotras mismas. Entonces, vamos, sigo, si no me quedo con la justicia restaurativa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un daño con las historias? Bueno, pues existen daños inmediatos, ¿verdad? Pasa algo, ocurre el delito, ocurre el daño, es algo inmediato. La pérdida material, el daño físico, las pérdidas económicas, el impacto emocional, todo eso ocurre en el momento en el en que se produce el daño, cuando nos asaltan, cuando nos pegan, cuando nos roban, cuando nos secuestran un familiar.
¿Y qué pasa después con ese daño? Ese daño se le da una significación, se construye una historia sobre el daño. Y esa historia nos pone en un papel de víctima, de persona ofensora, pero generalmente son historias llenas de dolor, llenas de vulnerabilidad, llenas de impotencia. Porque en esas historias yo no pude defenderme, porque en esas historias yo no logré hacer lo que debía hacer. ¿Sí? No logré ir más allá. Por eso dolieron tanto. Una cosa es el daño inmediato, que hay que repararlo, que yo podría estar lo relacional ahí mismo, y otra cosa es la historia, cómo significo en mi vida el dolor, el daño, el trauma, que dice que estuvo Virginia con ustedes, pues Virginia habla maravillas del trauma, buenísima hablando de trauma, y entonces el trauma, ¿cómo lo significo? ¿Qué sentido le doy en mi cabeza? Porque lo puedo compartir, lo puedo convertir en parte de mí misma, ¿verdad? Entonces trabajé una vez con una chica, con una señora, que su hija estaba muy enojada con ella porque siempre le había dicho a su hija que era fea. Y la chica, después de mucho tiempo y de mucho trabajo, se da cuenta que no es fea. Pero entonces ella quiere hablar con su mamá para ver por qué es fea. Así que hacemos un proceso restaurativo con la familia. Y cuando la mamá nos cuenta, es una señora muy, muy guapa, pero cuando nos cuenta que la señora me cuenta a mí primero y después lo comparte en la sesión restaurativa, de que ella sufrió varios abusos sexuales por ser una mujer bella, por ser una mujer guapa. Cuando tuvo a su nena en sus brazos, dijo, mi hija no va a ser hermosa, porque la van a lastimar. Y para ella, el decirle a su hija que era fea, dice, yo intentaba que cuidarla. Y la chica decía, es que me trataba con mucho cariño, pero me decía fea, ¿no? O sea, eso es muy raro. Porque solo entendiendo las historias, esta historia de dolor de la mamá, podríamos entender el por qué actuó de determinada manera. Las historias son muy importantes en cómo significamos el daño, porque el daño construye nuevas historias en las víctimas y las personas ofensoras. Incluso cambiamos el quién somos a partir del daño que recibimos. Y ojo, todos, todas, todes, hemos sufrido daños, hemos sufrido discriminaciones, nos han golpeado, nos han humillado, sino como personas también como sociedad. Cuando se ha humillado a nuestro país, cuando se hacen los memes, las burlas sobre nuestros países. El daño construye historias y muchas veces nos seguimos pegando a las historias que ya existen y son dolorosas. Las historias llenas de dolor solo causan más dolor, porque contar una historia es habitarla. Cuando yo cuento mi historia de abuso sexual, cuando yo cuento mi historia de violación, cuando yo cuento mi historia de dolor, vuelvo a vivir el dolor, lo revivo. Y esto es bien importante comprenderlo, porque entonces yo sigo con la historia. ¿Y qué cosas de la historia no he acabado de poder ver? ¿Cómo es que no me he perdido la fotografía completa? ¿Sí? Entonces, todo esto, dice Byung-Chul Han, que nos forma una política paliativa. ¿Sí? La forma pública en que las sociedades, en que los grupos, en que las personas enfrentamos el dolor. Lo primero que vamos a hacer siempre es negar el dolor. Nadie quiere andar por ahí mostrando sus dolores, ¿verdad? Sus penas. Generalmente todos y todas queremos esconderlos y que nadie nos vea jodidos o jodidas. Hay veces no queremos salir. Conocen personas que dan conferencias o pláticas con su cámara así, nada más se les ve la parte del coco así, porque no queremos ni vernos en la pantalla. ¿Sí? Negamos el dolor. Nos sobreexplotamos como personas para negar el dolor. ¿Sí? Aparte de eso, le sumamos que tenemos estructuras ineficientes y torpes para enfrentar el dolor. Hay veces ya tenemos en las escuelas que los programas restaurativos, que todo esto, ahí vamos, ¿no? Pero un grupo lo convencimos de entrar en el programa restaurativo y 6 no, y no quieren. Y les dices a los maestros, es que miren, esto va a salir mejor, y no quieren. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbradas a que nos traigan el dolor.
Lo que queremos es negarlo. La magnificación del individuo sobre la comunidad es otra forma de disminuir el dolor, de negar el proceso doloroso que existe. Todo Sudamérica somos ritualistas. ¿Cuántos rituales hemos perdido? ¿Sí? ¿Cuántos rituales vamos perdiendo cuando nos invaden las artesanías chinas, cuando de repente vamos teniendo esta gentrificación y de repente resulta que los que ya no entramos a nuestras playas somos nosotros, ¿no? Tenemos algofobia, ¿sí? Que es la fobia al dolor, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo a que nos toquen lo doloroso. Entonces sufrimos un delito y no queremos vernos como víctimas desprotegidas. Nos da miedo. Y todo esto lo que hace es que nos perdemos lo que está del otro lado del dolor. Porque atravesar el dolor es una forma de llegar a otro lado. Y nos perdemos lo que podemos aprender de este paso por el dolor, que es muy difícil. Pero al final nos trae, nos trae conocimiento, nos trae esperanza. ¿Qué pasa cuando los niños están aprendiendo a caminar? Se caen y se dan unos trancazos bárbaros, ¿no? Pero aprenden a caminar. No estoy diciendo que todo el tiempo tenga que estarnos doliendo. Estoy diciendo que que sería favorable no negar el dolor y no negarnos espacios para interactuar desde el dolor. La justicia restaurativa, entonces, ¿sí? ¿Cómo se empata con todo esto? Bueno, a empezar es un paradigma para construir comunidad. La justicia restaurativa surge como un paradigma para construir justicia, pero después nos dimos cuenta que si construíamos justicia teníamos que hacerlo en comunidad, porque no puedes andar con tu justicia por el mundo diciendo esto es lo justo para mí y ya. No, la justicia se construye en comunidad, se construye en las conversaciones. Y entonces cuando estamos conversando, empezamos a entender que la justicia es mucho más y podemos unirnos en pro de la justicia, en pos de la justicia. ¿Sí? Entendemos que la justicia restaurativa es una forma de responder a la violencia, a todos los tipos de violencia. Y a mí me encanta seguir pensando que es una respuesta, porque es una respuesta integral. Aquí difiero con algunas amigas, pero a mí sí me gusta pensar que sigue respondiendo, ¿sí? Porque me parece que responder es una forma de resistirse. A mí me parece que es una verdadera desobediencia resistir desde la reparación del daño. Reparar los daños relacionales, personales, comunitarios, todo eso lo hacemos para construir una comunidad, para responder a la violencia. Llega la violencia y ¿con qué respondemos? Uniéndonos. Llega la violencia y ¿con qué respondemos? Sanándonos a nosotras mismas. Llega la violencia y ¿con qué respondemos? Construyendo mejores relaciones. Pareciera que no tiene lógica, ¿no? Pues no la tiene porque es el discurso alterno. En el discurso dominante, la violencia se responde con violencia. En el discurso alterno es donde encontramos esta forma de responder. Entonces, la justicia restaurativa sí busca responder a las raíces de la violencia, a las narrativas, al trauma, a las construcciones sociales, a las estructuras pervertidas que siguen dominando muchos de nuestros países sudamericanos, a la corrupción. Son comunidades unidas, poderosas, ¿sí? Ojo, existen muchos movimientos a nivel mundial que no se llaman a sí mismos justicia restaurativa, pero que comparten los valores con la justicia restaurativa. ¿Sí? Los diálogos apreciativos, por ejemplo, se hace un modelo muy bonito, tiene mucho que ver con justicia restaurativa, que no son justicia restaurativa, pero comparte valores. La misma, la misma mediación, comparte valores con justicia restaurativa, sí, no todos, no son lo mismo, pero se comparten. Pero movimientos como el feminismo, como las nuevas masculinidades, movimientos como la no discriminación, son movimientos que comparten con la justicia restaurativa la forma de enfrentarse al mundo. La justicia restaurativa, entonces, trabaja con el trauma, reivindica el dolor y la memoria. Cuando decimos reivindica el dolor y la memoria es que está construyendo, descubriendo, alumbrando una nueva narrativa, una nueva forma de entendernos y entender lo que pasó. Una nueva forma que ha estado ahí presente. Yo le digo a veces a las personas, si te desaparecieron un familiar, ¿qué es lo que te permitió seguir adelante? ¿Qué es lo que te permitió pararte al otro día?
Y de repente me dicen cosas como, es que de repente me encontré un zapato y dije, ese zapato no puede estar sin alguien y voy a hacer el esfuerzo. Y ahí encontró la esperanza. ¿Cuántas veces hablamos de la esperanza? La justicia restaurativa, entonces, sí es un vehículo para la transformación social y estructural desde la no violencia. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Porque es una práctica de desarrollo comunitario y una práctica de construcción de redes sociales donde entre personas podemos sanarnos, acompañarnos, fortalecernos, ¿sí? Y construir narrativas diferentes, narrativas de apoyo, de solidaridad, de compañerismo, narrativas de amor, narrativas de esperanza. Se construye la esperanza a través de la justicia. Muchas veces me dicen, es que mediación, que no sé qué. Digo, mira, mediación me gusta porque construye paz, pero la justicia restaurativa va hacia acabar en construir justicia. Y en Sudamérica, en Latinoamérica, a mí me parece que no podemos llegar a la paz si no pasamos por la justicia. Necesitamos primero justicia, nos surge justicia y exigimos justicia. Y si exigimos justicia, la justicia restaurativa es una respuesta para que la justicia aparezca. Esto es algo que dice mi querido Karl Stauffer, dice Walking or Talk. Dice, entre más vamos hablando de justicia restaurativa, más cosas construimos y después tenemos que regresar a ver qué carajo dijimos para seguir diciendo sí, sí es parte de la justicia restaurativa. Porque de aquel momento donde Van Ness, donde Howard Sher empezaron a imaginar la justicia restaurativa, a donde estamos hoy, creo que han pasado muchas cosas. Y yo creo firmemente que las voces latinoamericanas le pueden dar un tinte y le están dando un tinte diferente a todo lo que conocemos sobre justicia restaurativa. Que estamos hablando de una justicia restaurativa muy latinoamericana, muy iberoamericana, incluiría a nuestros compadres españoles ahí. Entonces, la justicia restaurativa nos permite reconocer el dolor y la vulnerabilidad personal y comunitaria, ¿sí? Resistirnos a la sociedad paliativa de Byung-Chul Han, porque es un espacio para que duela. Es un espacio para permitirnos sentir. Estaba platicando con Ever Silva ayer, antier, de los laboratorios, dice los laboratorios de paz, creo que les dice, yo les decía los espacios restaurativos, pero coincidimos en los mismos lugares físicos donde entres y cuando entres te enamoras de esos valores. Espacios de paz, pero espacios de justicia. Desde la justicia restaurativa señalamos lo que daña. Acciones, ideas, estructuras, discriminaciones, desigualdad, género, poder, estructuras de poder. La justicia restaurativa implica un compromiso político. La justicia restaurativa no nos permite ser neutrales. La justicia restaurativa tiene un compromiso político porque tenemos que posicionarnos en contra de lo injusto. ¿Cómo hablamos de justicia si nos aliamos a lo injusto? Y esto tiene mucho que ver con nuestras propias ideas sociales, comunitarias. Porque sí es un compromiso político, es un compromiso con la justicia, es un compromiso con la comunidad. La justicia restaurativa se trata de darle voz a las personas y a las comunidades, que es lo que no hemos escuchado y espacio para las conversaciones pendientes. La conversación sobre las intenciones. ¿Cuál es la intención de que pasara esto? La conversación sobre las emociones. ¿A qué responde tu enojo? La conversación sobre las resonancias, lo que yo siento con lo que tú estás sintiendo. La conversación sobre la catarsis, cómo podemos conversar sobre liberarnos. La conversación sobre las esperanzas, imagínense, ¿no? Sentarnos un día con un cafecito y decirnos, oye, ¿cómo construimos esperanza? Y sé que suena muy romántico, y para mí lo es, pero más que romántico creo que es poético, porque tiene ese poder, creo que no debemos deslindarnos de lo poético. La libertad de elección y de mantenernos siempre con una mirada en las posibilidades. Para mí la justicia restaurativa siempre nos mantiene mirando la posibilidad de que existan cosas diferentes. ¿Sí? La justicia restaurativa no quita el dedo de la posibilidad. Siempre, aunque las cosas se compliquen, aunque el proceso esté cabeza para arriba, patas para arriba, siempre tenemos la posibilidad de que todo sea diferente. ¿Sí? La justicia restaurativa cuida las relaciones. Por lo tanto,
La justicia restaurativa crea nuevas narrativas. La violencia, desde la narrativa, existen discursos dominantes que justifican las violencias. Respondemos desde la misma violencia con el castigo, con lo punitivo, y entonces mantenemos la violencia como el discurso dominante. ¿Se dan cuenta? Seguimos en lo mismo. Asesinó, 50 años de cárcel. Y allá en la cárcel, ¿qué le hacemos? No, pues no se mete de clases de alguna cosa nada más para que no esté dando guerra, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar con amigas con personas privadas de la libertad. Y es impresionante cuando empezamos a hablar de reparar daños. Pero es impresionante cuando empezamos a decirles a las personas privadas de la libertad que podrían repararse sus propios daños. Porque entonces empezamos a dejar de mantenernos en lo punitivo, en el castigo, en el soy malo, en el soy una mala persona. Estaba en una prisión trabajando y de repente se acerca uno de las personas que están en el círculo trabajando para renunciar a la violencia y me dice, mira, yo no quiero renunciar, pero a mí me mandaron para averiguar qué es lo que hacen ustedes aquí. Pero a mí me gusta mucho, sácame de aquí, Héctor, porque a mí me mandaron para que esto no funcione. Y digo, yo no te voy a pedir que te salgas. Digo, ¿por qué no le dices a los demás? ¿Qué opina el grupo? Entonces le cuenta al grupo que él no va a hablar, que no va a decir nada, pero si el grupo le permite estar. Y uno de los chicos del grupo le dice, ¿te sirve quedarte sin decir nada? Y se queda callado y le dice, ¿te sirve? Y dice, sí, pues quédate. Y de repente dice, ese hombre que había diciendo, se acercó a mí y me dijo, nunca nadie en toda mi vida me habían hecho sentir tan bienvenido como este grupo. Porque entonces estamos haciendo desde otro lugar, respondemos, ¿sí? Desde los discursos alternos, desde las narrativas alternativas, como la reparación del daño, respondemos a la violencia desde ahí, ¿sí? Entonces buscamos lugares diferentes, lugares creativos sin explorar, nuevos territorios. Justicia restaurativa no es hacer los mismos procesos siempre. Justicia restaurativa es explorar los nuevos territorios que se nos permite ver de repente, que se nos iluminan de alguna manera, en alguna instancia, en algún momento se nos iluminan esos lugares diferentes, esos lugares creativos. Y por eso podemos hacer programas con víctimas, programas con personas ofensoras, programas con pura comunidad, programas en escuelas, todos los que nos podamos imaginar, ¿no creen? No hay límite. No hay límite. Y entonces sí transformamos los discursos dominantes. Cuando hacemos todo esto, sí logramos transformar los discursos dominantes. Sí logramos que las personas tengan unas respuestas diferentes. Construimos desde los procesos restaurativos, ¿sí? Construimos una migración de identidad de las personas ofensoras y de las personas que han sido víctimas para que puedan contarse desde otro lugar. A mí me gustó mucho una persona que estuvo en prisión y dijo que una vez después de haber estado en nuestro grupo, llega y dice, y yo fui un hombre muy cabrón, muy malvado, pero después mis hermanos me curaron. Yo veo las cosas diferentes. Y dije, de eso se trata, de que ahora se pueda contar. Entonces él decía, yo soy el valiente que enfrentó sus demonios y hoy los puede ver de frente. Eso, dije, esa es una nueva historia. No niega lo que hizo, no niega lo que pasó, no quita responsabilidad, sino aprende que puede narrarse de otra manera y eso es ser de otra manera. ¿Sí? Entonces, esta migración de identidad, que a mí me gusta mucho hablar de ella, es ir, ¿sí? Ir de esa identidad de ofensor y de esa identidad de víctima, de ese contarnos cómo me hicieron daño, de ese contarnos cómo hice daño, a un contarnos como sobrevivientes, a un contarnos como personas que renunciaron a la violencia, a un contarnos como personas, a un contarnos desde otros lugares.
Para mí el reto más importante de la justicia restaurativa es ese. Y creo firmemente que lo podremos lograr, creo firmemente que se está construyendo, creo firmemente que el mundo está volteando hacia allá y me da mucha, mucha alegría saberlo. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que recordar que somos historias, ¿sí? Algunas personas son novelas, llenas de personajes complejos y tramas ricas, vueltas de tuerca. Otras personas son una colección de cuentos cortos, al más puro estilo latinoamericano, como Julio Cortázar, ¿sí? Pero algunas más son poemas. Para algunas personas son poemas en verso, algunas personas son poemas en prosa, pero algunas personas son poemas en las paredes. Porque no debemos olvidar nunca que la justicia restaurativa es un acto de resistencia a la violencia y a la justicia punitiva. Mientras estemos aquí, estamos resistiendo. Estamos pensando que hay otra forma de poder llegar a un mejor lugar. Me gustaría dejarlo hasta aquí para ver si hay preguntas, respuestas y todo lo demás. Héctor, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que, bueno, preguntas hay y creo que van a surgir más, así como comentarios a los amigos, amigas que están aquí con nosotros, pueden colocarlas en los globitos de preguntas y respuestas. Me gustaría rescatar algunas preguntas que nos comparte Raquel, más bien en el chat. Ella nos pregunta, voy a sumar dos, sobre la justicia restaurativa como herramienta pedagógica para la intervención social y la justicia restaurativa como contribución a las infancias y a las crianzas. Entonces, ¿qué comentario nos compartís sobre eso que plantea? Fíjate que precisamente con una querida amiga y con Ever, con Zaira Magallanes, alguna vez platicamos un poco sobre una parentalidad restaurativa. Una parentalidad restaurativa, o sea, un aprender desde nuestro ser padres a actuar con justicia. Yo hacía un esquemita, les decía yo que por lo menos tendríamos que tener, tenemos que hablar de tres cosas, ¿no? Primero, les decía yo que en toda conversación de la familia tendríamos que preguntarnos, lo que voy a decir es justo, trata con justicia a las personas. O sea, lo primero, introducir en las conversaciones de padres e hijos e hijas e hijes la justicia. Lo segundo, lo que voy a decir trata con dignidad a las personas, respeta la dignidad de las personas. Introducir la dignidad en todas las charlas que tengamos con las familias. Y el tercero era, si una vez que he decidido que a pesar de que puede no ser justo o puede no cuidar la dignidad de las personas, he decidido decir lo que voy a decir, puedo hacerme responsable de lo que voy a hacer o decir. Decía, si haces estas tres preguntas nada más, ya tienes una guía restaurativa para empezar a trabajar. Entonces, creo firmemente que se puede desarrollar prácticas de parentalidad restaurativas, sobre todo utilizar también, no me gusta del todo la ventana de disciplina social, pero creo que tiene muchos efectos muy lindos ahí, muy fuertes, que se pueden rescatar. Entonces, creo que muchas prácticas de parentalidad se pueden utilizar. Y como una práctica pedagógica para lo comunitario me parece fabuloso. Sí, porque me parece que tendría que ser, que no se queda nada más en una práctica pedagógica, sino es una práctica social, pedagógica, comunitaria, filosófica. O sea, es esta potencia que tiene la justicia restaurativa de no ser solamente, de no estar en un solo lugar, sino de poder acomodarse a diferentes lugares y desde ahí tener diversas fortalezas, de ahí poder como bañar, digamos, todos los aspectos comunitarios que pudiéramos ir encontrando. Entonces, me encanta la pregunta, ¿no? Yo feliz de que hagan estas preguntas. Ahora, yo creo que les corresponde a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues también empezar a desarrollar estas cosas, ¿no? Yo creo que hay gente joven que está haciendo cosas maravillosas y superpoderosas. Entonces, creo que hay mucha gente que está desarrollando cosas que ni nos imaginamos de para dónde va a ir la justicia restaurativa, ¿no? Esta brújula restaurativa, este mirar con unos lentes restaurativos, a veces creo que no podríamos ver hacia dónde van.
Y bien interesante, porque de repente escucho gente en el norte de México y gente de repente, a lo mejor en Argentina, y están hablando de lo mismo sin todavía conocerse. Y sería interesante, ¿no? Empezar a tejer esos lugares para conocer estos conceptos. Cuando estábamos conversando con Gloria, ese verbo tejer surgía mucho. Me gustaría mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta que, bueno, si no me equivoco, espero no dejar a nadie por fuera, y si es así, me lo dicen en el chat, que tenemos personas de Costa Rica, de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de República Dominicana, aquí en esta comunidad que nos conformamos, que nos configuramos en el día de hoy. Y para las personas que aún no lo han hecho, si quisieran hacerlo, les puse en el chat el enlace para la nube de palabras que continuamos construyendo en espacios restaurativos. ¿Qué nos ofrecen? Las historias de cada persona involucrada. Y aquí tenemos que personas han enviado palabras como empatía, comprensión, contexto, conexión. Y hay más palabras y podemos seguirla alimentando, no está estática. Entonces aquí la nube sigue creciendo, se sigue alimentando. Héctor, me gustaría compartirte una siguiente pregunta de Janet Cortés. Ella nos saluda, un saludo de gratitud desde Colombia. Mi pregunta tiene que ver con una afirmación que hace Héctor. Las historias de dolor causan más dolor cuando lo cuento, lo revivo. ¿Acaso no será necesario en algunas ocasiones contarlas para que no se olviden hechos violentos y no se vuelvan a repetir? Por ejemplo, el caso de las madres de la Candelaria, las madres de Soacha, falsos positivos. ¿Qué pasa con sus luchas y la reivindicación de sus derechos? Creo que no es el contarlas, sino es el cómo las contamos. Una cosa es rememorar, honrar, ¿sí?, las historias, y otra cosa es quedarnos pegados en el dolor, en la historia de dolor. Yo creo firmemente que todo lo transicional debe ser restaurativo, y todo lo restaurativo, todo lo transicional debe ser restaurativo, debe tener esta mirada sobre lo restaurativo. Y que en esos lugares, por ejemplo, donde hay estos daños tan terribles, ¿sí?, es muy necesario, para mí, regresar a lo ritualístico, regresar hace poco estuve trabajando un poco con derechos humanos, y es regresar otra vez a qué necesitan las personas para sentirse reparadas, ¿sí? No nada más, no nada más se trata de hacer por hacer, ¿sí?, de contar por contar las historias, ¿sí? Podemos hacer un muro con muchos nombres de personas desaparecidas que puede significar nada, pero podemos hacer un muro que signifique mucho si estamos en contacto con las personas, si comprendemos sus narraciones y comprendemos qué quieren narrar de esas personas. O sea, hay veces es la forma en que lo narramos. Hay un libro muy bonito de David Devereux que se llama Cómo contar historias de forma que construyan mejores comunidades. Y entonces, si nos damos cuenta, muchas de las historias que tenemos y que tenemos a nivel social vienen de tragedias, pero se han convertido en historias de esperanza y de fortaleza. Por eso es tan importante meter en justicia, porque para que estas personas y estos movimientos sientan, ¿sí?, y puedan ver que hay una narrativa diferente sobre lo pasado, necesitan tener justicia. Y justicia no en el sentido que nos lo quiera dar un órgano de gobierno superior que nos indique qué debe pasar, sino justicia en el sentido de lo que nosotras necesitamos construir desde nuestro dolor. Entonces, la afirmación la mantengo. Cada vez que contamos una historia desde el dolor, seguirá causando dolor. Pero cuando contamos una historia desde honrar a las personas, cambian mucho las cosas. Por ejemplo, yo le construiría un monumento al valor de las madres que han perdido familiares y que siguen todos los días caminando buscándolas, a su entereza, ¿sí?, a su esperanza. Eh, Platicaba con algunas de ellas, y me decían, nos unimos entre nosotras, nos pegamos entre nosotras para no caernos. Y cuando una de repente ya tiene 2 días que no viene, vamos y la buscamos. Y le decimos, a ver, vente, y sí estás llorando, pero lloramos juntas. El dolor compartido. Y entonces,
¿qué tal si seguimos contando esas historias, pero de una manera que honren a las personas desaparecidas? No desde el dolor de la desaparición en sí, pero para eso necesitamos que exista la justicia y que se detengan las desapariciones. Sí, es como esa parte, ¿no? Porque si no seguimos machacando sobre lo mismo. No sé si logré explicarme, por favor, les pediría que lo dijeran, pero es que es como esto, o sea, contar las historias desde un lugar diferente. Acuérdense de la fotografía incompleta, ¿no? Las personas desaparecidas es un fenómeno terrible que necesita justicia, sí, pero incluye a esas mujeres maravillosas y hombres que salen a buscar todos los días a las personas que les faltan, que no se rinden con nada. Tienen 10, 15, 20 años buscándolos, buscándolas, y siguen, y siguen, y siguen abrazando a otras mujeres que apenas llegan con 3, 4 días con que desapareció el familiar y los vuelven a abrazar y siguen adelante. No sé si me expliqué un poquito mejor. No, bastante claro. Yo creo que es bastante claro lo que estás mencionando y coincidimos totalmente, de verdad, con lo que estás comentando, Héctor. Tenemos muchas preguntas, entonces yo voy a pasar a hacer 2 preguntas más y esperamos poder seguir atendiendo las preguntas que van llegando. Sé que es un tema de gran interés y bueno, a nosotros nos alegra mucho poder compartir también estas preguntas en este momento. Héctor, de Paola Félix de República Dominicana, una amiga de República Dominicana nos pregunta, ¿cómo se podría resignificar una violación sexual en un espacio restaurativo? Y agradece de antemano el espacio y envía un fuerte abrazo desde República Dominicana. Es un tema que se las trae también. Bueno, yo creo que más que resignificarlo es encontrar, por ejemplo, cuando ocurren mucho este tipo de traumas, es cómo respondieron, honrar la respuesta que tuvo esta mujer ante esos traumas. Por ejemplo, les cuento un caso que llevé una chica que vive una violación, ¿sí? Y de repente ella decía, bueno, les voy a contar este mejor porque este me ilustra más esta situación. Es muy fuerte, por eso creo que es importante contarlo. Trabajé con un grupo de sobrevivientes de secuestro. Son personas que sufrieron secuestro y que nos juntamos para poder charlar sobre la experiencia del secuestro. Y en esa situación de secuestro, una chica había sido secuestrada saliendo de la escuela. La subieron a una camioneta, pero cuando llega a la casa de seguridad, llega el jefe de los secuestradores y le dice, idiota, esta no es, mátala y tráeme a su amiga. Y entonces dice la chica que sintió un miedo terrible cuando el tipo se acercó a matarla y ella saltó y besó al violador. Y ella se pone a llorar. Y dice, ¿cómo es posible que yo no me haya guardado a mí misma? Si y al contrario, ¿no? Besé al tipo este. ¿Qué hizo el tipo? La violó y la tiró en el río. No la mató. Y entonces los compañeros con los que trabajaba de secuestro, uno de ellos le dice, si eres la niña más inteligente del mundo, porque hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Enfrentaste como ninguno de nosotros pudo enfrentar a sus secuestradores. Entonces ella empieza a darse cuenta de que no es que no haya pasado y es espantoso haber sido violada, pero respondió, hubo una respuesta, siempre hubo fuerza, hubo esos deseos de vivir, esos deseos de seguir. Y entonces el grupo empezó a trabajar en un modelo que se llama círculo de apoyo. Recuerden que son diferentes tipos de modelos de círculos. En el círculo de apoyo, yo cambié el modelo, empezamos a trabajar en círculo de apoyo para decirle cómo observábamos este hecho de que ella hubiera sobrevivido. No nos concentramos entonces en el acto, sino en su sobrevivencia. ¿Qué hizo esta mujer para sobrevivir? Eso la fortalece lo suficiente para poder enfrentar en un momento dado a la persona ofensora. ¿Sí? Y que entonces desde ella saber que sobrevivió, poder tener esa reunión con la persona ofensora, claro que se puede, con suficiente preparación. De 6 meses en adelante. Los libros, el manual de Minnesota nos decía de 6 meses a 2 años de preparación. Yo digo de 6 meses en adelante. No sé si en 2 años estén listos.
¿sí? ¿Y qué trabajamos en esos 6 meses, 2 años? Podemos trabajar mucho con la forma en que contamos la historia, con 3 conceptos que me gustan mucho: compasión, contribución y conexión. Cuando logramos alcanzar la conexión, la reconexión, la contribución, vamos encontrando sentidos a nuestras historias, y entonces nuestras historias se vuelven más potentes. Y entonces la chica ya no llega al proceso restaurativo como la víctima violada, sino llega con una historia donde supo sobrevivir, donde pudo sobreponerse a eso, y entonces puede decir: necesito que tú hagas algo, ¿sí? Que todavía me coloque en otro lugar. Por eso las reuniones previas son tan importantes. Y por eso el tener esta conciencia de poder ayudar a las personas en ese acompañamiento psicosocial que vamos teniendo, de poderlas acompañar, de poder estar con ellas, de poder trabajar todo esto. Conozco compañeros y compañeras que lo hacen más desde la tanatología, más desde la crisis. A mí particularmente me gusta desde las narrativas. No sé si respondí. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Hay un proceso previo que debe ser muy bien atendido, y esa parte previa de la que hablas va a depender de las personas y de la vivencia, ¿verdad? Y por eso no, creo que a veces mucho énfasis en eso, en el tiempo. Bueno, va a depender de estas personas justamente y de esto que estás hablando. Entonces, muy claro. Gracias, Héctor. Eh, Miriam González nos pregunta, ¿cómo ayudarían, o cómo ayudan más bien las narrativas en medio de la pandemia y en tiempos de guerra, los procesos de justicia restaurativa ante la resistencia y el deseo de poder de unos cuantos? Creo que sobrevivir a la pandemia ha sido una resistencia. Creo que todos los actos que vimos desde España, México y toda Sudamérica, resistimos. Nadie nos preparó para esto, nadie estaba listo. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Cuando nos dijeron que nos íbamos a la cuarentena, todos nos imaginamos 40 días, mucho. Habíamos quienes decíamos positivamente, no, esto va a durar unas 2 semanas y ya nos van a decir que ya acabó. Y de repente cuando fueron meses y de repente decía, las arcas se iban acabando y todo se iba empezando a complicar, ¿sí? Pues nos dimos cuenta que no estábamos preparadas. No estábamos preparadas para esto. No sabíamos para dónde ir. Pero fue impresionante que surgieron personas para hacer círculos de paz para que la gente comentara. Que hubo personas que le compraron el súper al vecino que ya tenía la tercera edad. Que hubo personas que regalaban cubrebocas. Que hubo hasta estos juegos que hicieron de salir a darle bofetones actuados a la gente que no usaba cubrebocas en la calle. Fueron esfuerzos de cuidarnos, de protegernos. Fue demostrar que somos una comunidad bien, bien aguerrida, bien fuerte. Creo que somos una gran resistencia los que sobrevivimos y las que sobrevivimos a esta pandemia. A mí me quitó mucha gente querida. La pandemia me arrebató un pedazo del corazón muy grande. Así que el hecho de respirar hoy, que para mí sí sigue significando que lo resistimos, que lo logramos. Estamos sintiendo que puede terminar. Lo logramos, lo resistimos, y eso es tan importante porque nadie nos preparó para esto. Nadie. Y si ahora pudiéramos sentarnos a platicar, ¿cómo sobreviviste a este desmadre de 2 años? ¿Cómo le hiciste? ¿De qué te agarraste? ¿De dónde sacaste esperanza? Oigan, los niños y las niñas que tuvieron que jugar solas, que no tenían con quién jugar, que lo más que tenían es de repente un papá viejito que quería acostarse a dormir y que quieren jugar y quieren saltar, y mamá, llévame al parque y no puedes ir al parque. O sea, vamos, son héroes. Nomás les falta la capa. Sobrevivieron, aguantaron. Ahí están, ¿no? Ahí están. Con los papás viejitos, sin jugar con otros niños, con un montón de miedo si quieres. Pero ahí están. Y eso es lo importante, que ahora salgamos a conquistar nuevamente los espacios, y creo que podemos conquistarlos con comunidad. Que eso sería muy, 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 muy bonito y muy, muy, muy lindo para acompañar. Bueno, eso es una motivación a seguir generando estos espacios que han salido de la resistencia justamente. Claire, ¿quieres continuar con las otras? Sí, claro, tal vez recuperar una pregunta de Miriam, de otra Miriam, que nos está preguntando cómo ayudan las narrativas desde la justicia restaurativa
en reconocer y atender el tema de la discriminación y la falta de inclusión. Y Héctor, si me permitís, antes de entrar en esa pregunta que creo que es tan rica y tan valiosa, tenemos algunas preguntas sobre algunos libros que has recomendado. Alejandra Betanzo nos pregunta el libro que mencionaste de cómo contar historias que construyan de David. También se menciona cuál es la referencia del libro, porque nos gustaría pues poder tenerla para poder buscarlo. Y pero luego también entrarle a esta pregunta que nos comparte Miriam. ¿Cómo Te ayuda? lo envié a ti, Ah, te lo perfecto. envié a ti. Ya, ya, Perdón, yo digo ya para todos, pero... ya lo comparto. ¿Cómo ayudan las narrativas desde la justicia restaurativa en reconocer y atender el tema de la discriminación y la falta de inclusión? Híjole, de tantas formas, es que es tan... voy a utilizar un mexicanismo, es tan chido esto. O sea, a ver, vamos por partes. Primero, nos empatan, ¿sí? Cuando hablamos de justicia restaurativa, hace ratito platicaba con Cleo y con Lindsay nuestro gran amor por los círculos. Sentarnos en círculo nos empata. No hay alguien que sepa más, alguien que sepa menos. Por eso me gusta la palabra que utiliza Kay, que dice: nosotros somos guardianes del círculo. No somos los jefes, ni los patrones, ni nada por el medio del círculo. Somos los guardianes del círculo. Nuestro único objetivo es mantener el círculo, cuidarlo, pero no ingerir en él. Desde ahí nos empatan, ¿sí? Y si tenemos la habilidad de poder explorar ámbitos personales como emociones, nos empatan más. Segundo, son una resistencia, ¿sí? Creo que podemos hablar y señalar. Lo decía yo desde la justicia restaurativa. Podemos señalar porque políticamente nos posicionamos contra la discriminación. Entonces, si nos posicionamos contra la discriminación, podemos señalarlo abiertamente, ¿sí? Entonces, de repente, estaba yo en un círculo llevándolo en una secundaria y de repente un chico le dice al otro, dice: bueno, ya le paso la voz a fulanito. Era le llaman squish, que es como una especie de peluche que se exprime, pero era una dona. Y le dice, la va a pasar, y se la va a pasar a mi compañera, pero tengan cuidado cuando llegue con fulano, ¿sí? Porque es tan pobre que se lo va a comer, porque no trajo lunch, no trajo almuerzo, ¿sí? Y entonces, él lo dice, y yo ahora le digo: ¿me permites un segundo? Le digo: ¿por qué piensas? ¿Sí? ¿Cuál es la intención detrás de tu comentario? El chico se quedó así. Dice: ¿cómo intención? Le digo: sí, o sea, pretendías algo, querías cuidar algo, querías demostrar algo, querías proteger algo. ¿Cuál era la intención detrás de eso? Se agarra y dice: ser divertido. ¿Tú crees que hay otras formas de ser divertido sin que posiblemente lastimaras a otra persona? Le digo: no le he preguntado a él si lo lastimaste o no, pero ¿tú crees que hay otras formas para el círculo, siguiendo los valores? Me dice: sí. Digo: disculpa, no quise ser muy duro, pero sí me da importante conocer esto. Me dice: no, está bien. Pasó el círculo y llegó el chico que tenía poco dinero y me dice: gracias. Sí, gracias. Porque puedo no traer lunch, puedo no traer almuerzo, pero puedo no traer almuerzo, dice, pero me sentí cobijado. Cuando vimos una segunda vuelta, le pregunté a este muchacho al que había hecho el comentario, le digo: ¿quieres comentar algo? Y dice: no, discúlpame, no pensé que te fuera a lastimar. Siguió el círculo como si nada. O sea, eso es lo que nos ayuda a señalar las cosas de forma abierta, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, dejo que el círculo mismo sea quien lo señale, pero si el círculo no lo señala, creo que yo tengo la responsabilidad de hacerlo. El círculo también me ayuda, ¿sí? Para poder demostrar, por ejemplo, yo trabajo aquí, he trabajado con algunas poblaciones indígenas, de pueblos originarios, y de repente, esto es un tema muy importante, ¿verdad? Porque entonces, en el círculo, ayudamos muchas veces por ejemplo, tenía
un constructor que llevó un grupo de trabajadores a una población y no estaban respetando los usos y costumbres de las personas de la población, porque los consideraban pinches indios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Un círculo donde primero vinieron las personas indígenas, hablaron sobre cómo se sentían ofendidas, hablaron de cómo es importante su tradición, ¿sí? Y después conversamos en círculo acerca de lo que escuchaban. Y fue duro, porque las dos primeras personas empezaron diciendo, pues es que pues, lo que creen, ¿no? Creencias de gente pendeja. Y yo, ay, la torre, ¿no? Pero la tercera persona dice, le agarró y les dijo, se le llaman madre tierra porque es su mamá. Y a la madre se le respeta, cabrones. Y ahí empezó entonces una conversación sobre el respeto, sobre que cambió completamente lo que estábamos viendo. A ver, fácil no es, pero creo que ese es el chiste de aprender a plantear las preguntas de mejor manera, ¿sí? Entonces, yo creo que los círculos manejan la inclusión, los círculos pueden manejar la discriminación y que hay que hacer círculos para atender casos de discriminación y de inclusión y que hay que hacer círculos preventivos, por decirlo de alguna manera, antes de que exista la discriminación y la inclusión, la falta de inclusión, para que las personas entiendan el mundo del otro, el mundo de la otra. Ese otro mundo al que no tengo acceso más que a través de las historias de la otra persona. Habíamos programado terminar a las 6, para lo cual nos quedan un poco menos de 10 minutos. Entonces me gustaría compartirte las últimas 2 preguntas que tenemos aquí en lista, dirigirnos a ellas y luego dejar un último minuto en el que Lindsay y yo queremos compartir un par de invitaciones antes de finalizar. Pero ¡ay, qué ganas de poder tener tiempo infinito para poder conversar sobre estas cosas! Pero te comparto las 2 preguntas. La primera es de Osvaldo, que nos pregunta qué experiencias conoce en procesos restaurativos que involucren personas con psicopatologías. ¿Se puede construir una narrativa restaurativa en esos casos? Me parece que la pregunta es excelente. Y tenemos esta otra, que la persona que nos la comparte dice, espero darme a entender con mi pregunta. Yo creo que sí lo logras. La voy a leer tal cual. Entiendo que el origen de las violencias es multifactorial y que entre sus causas también se encuentran las estructuras sociales, sus desigualdades. ¿Qué opinas respecto a las narrativas predominantes en las que se enfatiza constantemente que somos pobres y por eso estamos como estamos? Que en el gobierno nunca va a cambiar nada, etcétera. Tengo un conflicto interno porque sé que sí existen condiciones de desigualdad, pero me mueve mucho el cómo a través de nuestras narrativas no podamos ver otras posibilidades, sin cerrar los ojos y ser sensibles ante lo que ocurre. Algo como lo que decía sobre el mencionar que somos de tercer mundo. Así que Héctor, ahí te las dejo. Bueno, ya se me olvidó la primera, pero voy a contestar esta segunda y luego voy a ver si me acuerdo de la primera, porque según mi memoria de teflón. Tengo la capacidad de los peces dorados de olvidar todo inmediatamente. Entonces, a ver, mira, precisamente creo que tenemos que buscar espacios para poder conversar de estos temas. O sea, yo creo que también hay una falta de espacios para conversar. O sea, sí es cierto, ¿no? Este de somos pobres porque queremos, porque estamos jodidos, porque no estudiamos, porque somos morenos, ¿sí? De repente, no sé si en México se escucha esto, ¿no? Los morenos. De repente tengo una compañera que es güerita y me dice, ahora que los morenos están en el poder, ay, cabrón, o sea, que es este doble mensaje de jugando con el partido político, pero también con esta idea del moreno, los morenos que valemos menos. Híjole, se me hace bien dañina, bien dura. Creo que, voy a decirlo muy desde donde lo veo, creo que la cosa tiene que ver con que le damos demasiada importancia a la persona, al individuo, sobre la comunidad. Nos centramos tanto en la persona, en el desarrollo de la persona, en el es pobre porque quiere, porque no trabaja, etcétera, que no nos damos cuenta que los trabajos muchas veces tienen que ser comunitarios. Que sí que podemos retomar sabidurías ancestrales que nos permiten tener mejores comunidades o alcances mucho mayores
como el trueque, el cambalache, oigan, estas fiestas patronales que de repente son maravillosas, donde comíamos todos, todas y todes, y nadie está criticando al otro, sino todos vamos a tragar lo que nos dan gratis por todos lados, son maravillosas porque nos empatan. Y cuando nos empatan es más fácil que surja la empatía. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ayudar es a transformar y no ver el único discurso que nos se sigue manejando. Nos dicen, los gobiernos son corruptos y nunca van a cambiar. Eso es una fotografía incompleta. ¿Sí? Es una fotografía incompleta. Porque existe la posibilidad de que cambien. Pero si no, a lo mejor podríamos revisar, si no es en los gobiernos, ¿en qué otro lugar podríamos generar cambios? ¿O desde qué lugar podemos orientar a esos gobiernos a que generen los cambios? Porque entonces si nos juntamos la cooperativa de pescadores y pescadoras para poder trabajar de una manera diferente, tal vez lo hagan. Tal vez nuestra voz pueda ser escuchada de una forma diferente. ¿Sí? Sin politizarnos, que eso es algo muy importante. Pero eso tendríamos que trabajar en una conversación comunitaria. Creo que los espacios comunitarios para tener estas conversaciones son necesarios con urgencia. Porque los espacios comunitarios nos van a permitir construir, ¿sí?, ideas que presionen y transformen gobiernos. Dice Van Ness que la justicia restaurativa tiene como uno de sus objetivos transformar la relación de la comunidad y sus gobiernos. Y lo creo firmemente. Pero para eso necesitamos construir la comunidad. Para eso necesitamos saber que somos más fuertes, ¿sí? Dejar de pensar y no dejar de pensar, está ahí la idea, somos pobres porque queremos, déjala, ni la pelemos. Vamos a ver qué otra idea tenemos. Las ideas de que cuando ha habido temblores en México se une un México impresionantemente poderoso para rescatar personas, las ideas de cómo nos hemos unido en los huracanes, las ideas de cómo nos unimos ante un partido de fútbol. Ahí están las comunidades, también somos eso. También somos las personas que gritamos, que pedimos libertad. También somos las personas que peleamos en los 60. También somos las personas que hemos amado, que hemos construido una literatura maravillosa, que hemos construido un arte impecable. Somos las personas que construimos artesanías que muchas personas ni siquiera se pueden imaginar lo que conlleva en nuestro proceso, en nuestro ideario. No se nos olvide que también somos todo eso. No se trata de explorar esas otras narrativas. ¿Sí? De no quedarnos nada más con unas, sino explorar las otras. No negar nada, pero sí explorar lo demás. Y ahí lo de la patología, rapidísimo, ya termino. He tenido muy poca experiencia, he tenido un grupo nada más que he trabajado con personas con diagnóstico de depresión psiquiátrico y me parece muy interesante cómo podemos buscar formas de repararnos, de autorrepararnos. Y como generalmente no pido pruebas psicométricas antes de que inicien los procesos, entonces no he tenido mucha oportunidad de saberlo. Sin embargo, trabajé en el Ceferepsi, que es una prisión que supuestamente es para personas que tienen enfermedades mentales, un grupo de hombres para migrar su identidad de la violencia a la paz, y fue muy funcional. Creo que es todo un tema y habría muchos puntos que teníamos que abordar, pero por el momento se me ganó el tiempo. Héctor, ¿cuál es el nombre del libro de David Deborah que nos estabas recomendando? Intersection Stories. Excelente, vamos a irlo recomendando por acá. Lindsay, tal vez nos puedes comentar algunas de las siguientes conversaciones que queremos invitar. Sí, ya les voy a compartir. Esta de la Intersectional Stories. Sí. Bueno, voy a aprovechar también para agradecerte, Héctor. De verdad que ha sido una conversación sumamente enriquecedora, de esas que nos dejan con ganas de retomar, ¿verdad? De poder ampliar en otro momento. Entonces, muchísimas gracias de verdad por el ratito, por ser tan claro y por la disponibilidad de verdad de compartir con nosotros. Voy a compartirles. Vamos a ver. Ok. Tenemos, bueno, parte de esta iniciativa que estamos desarrollando de la mano con el instituto ha sido pues generar un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de traer esas experiencias tan maravillosas que están sucediendo
en otros países, en nuestro país también. Bueno, y el próximo mes, el mes de marzo, vamos a estar compartiendo un tema de salud mental y cultura de paz desde el autocuidado de la persona facilitadora. Nuestro amigo Ever siempre dice, ¿quién cuida al que cuida, verdad? Y ahora que lo mencionabas también lo recordé. Es un tema valiosísimo, un tema importantísimo que queremos compartir, que va a ser una conversación cercana que va a permitir construir este tema del autocuidado en la persona facilitadora, y va a estar a cargo de doña Katia Escalante, que es una amiga también acá en Costa Rica que ha generado bastante experiencia en el tema de mediación y en el aprendizaje de ese tema del autocuidado en la persona facilitadora. Y bueno, y Claire y mi persona vamos a estar acompañándole también a trabajar este importante webinar en marzo. Entonces, sería ese el que tengo ahorita porque tengo un pequeño problema con mi computadora, pero mañana vamos a tener una sesión también como parte de un post-congreso o post-encuentro que realizamos con la Universidad de Costa Rica. Vamos a tener al doctor Gonzalo Gamio compartiendo un poco el tema de introducción a la cultura de paz. Y después vamos a tener una segunda sesión que les invito a buscar todo esto en la página de Facebook del CIREC para que puedan revisar esta y otras actividades que vamos a estar realizando de manera gratuita, abierta al público, y en esta ocasión generándoles un certificado también a las personas que nos han acompañado gentilmente en esta tarde-noche ya. Lince, y tal vez me permitís antes de finalizar, bueno, yo no puedo evitar querer compartirles la nube de palabras a cómo está, porque a mí me parece que es también nuestra historia co-construida sobre empatía, comprensión, compasión, conocimiento y las demás palabras que pueden ver ahí, y que si nos escuchan en otro momento, ahí les voy a poner un enlace para que puedan hacerle clic y ver esta hermosa imagen que algunos de nosotros, algunas de nosotras estamos viendo en este momento. Mañana, el día de mañana, les va a llegar un correo que va a incluir los enlaces a la grabación de esta sesión, por si quieren verla de nuevo, ya sea a través del video de YouTube o escucharla a través del canal del podcast, y ahí podemos incluir también las invitaciones que Lindsay nos está comentando con la información correspondiente, pues para eso, para seguir construyendo comunidad. Así que pues con eso agradecerles por sacar el tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros, pero sobre todo, Héctor, gracias. Yo me quedo con tantas ganas de seguir aprendiendo. Te dijimos que iban a decir que cuándo la segunda parte, y ya aquí en el chat te están diciendo que para cuándo la segunda parte, así que pues nosotras seguiremos tocando la puerta para continuar con estas conversaciones. ¿Alguna palabra de despedida antes de que cerremos la reunión? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias pues por prestarme sus oídos un ratito. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.